Mucha inteligencia artificial está gratuita. Otra sí nos tocó hacer esa inversión en nuestro despacho de tener los programas que te automaticen la forma de contabilizar. Imagínate un salario mínimo de 100 pesos. Todos dirán, ¿quién quisiera tener un salario mínimo de 100 pesos? Pero imagínate que con 100 pesos te alcance para todos los atributos que son considerados una vida digna. Pfizer México, ¿qué te dio de incentivo, de colaboración? No, hombre, nos hicieron un fiesta, no. Puse hasta las chanclas y típica fiesta empresarial mexicana de que la posada y todo ese tema, ¿no? Y le pregunta su amigo, ¿y a ti qué tienes? Me dieron 10% más de mis acciones. Si no eres empresario o emprendedor, no sirves, salte de tu empleo y pon tu empresa y no trabajes para nadie, para los sueños de nadie. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Rotary Talks, un programa donde la inspiración, la acción y el resultado se fusionan en una conversación sin igual. Donde nos adentramos en la mente de aquellos que marcan la diferencia. Hoy estamos emocionados de presentarles a los protagonistas que están transformando la realidad con su determinación, acción y visión. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal de Rotary Talks. El día de hoy traemos un capítulo nuevo donde estaremos tocando ciertos temas muy importantes relacionados a Morelia, a la economía mexicana y a diferentes temas fiscales y empresariales. El día de hoy nos acompaña Francisco Ruiz, vicepresidente de Coparmex y también miembro del Colegio de Contadores Públicos aquí en Morelia, Michoacán. Un placer tenerte aquí en este espacio con nosotros y con toda la audiencia de Rotary Talks. Paco, quiero preguntarte y que comencemos, que nos contestes quién es Paco y qué hace Paco. Bueno, pues muchas gracias, Diego, Caro, por la invitación, por esta apertura. Creo que es una herramienta fundamental para los jóvenes, para compartir información, así que primeramente los felicito por este gran proyecto. He visto ya varios capítulos de ustedes y esperemos que este no sea la excepción de un buen capítulo. ¿Quién es Paco? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Prácticamente soy un joven zamorano, michoacano, que Morelia me ha ido adoptando. Ya llevo 7 años aquí en Morelia, Michoacán, siendo que me vine a estudiar, como muchos se han venido de sus pueblos, de sus ciudades, que han migrado a la parte estudiantil aquí a Morelia, la capital de Michoacán. Esto lo platico porque es importante, viendo un análisis que ahorita vamos a tocar más a fondo, que Morelia también, una base importante es el sector estudiantil. Tenemos una universidad importante que es la Universidad Michoacana, de la cual yo soy egresado, estudié la licenciatura en contaduría. Okay. Al día de hoy estoy haciendo la maestría ahí en la misma facultad de contaduría, en fiscal, maestría en fiscal. Esperemos en este año sea ya con el título en mano de maestro. Y que esto es importante para el fomento de educación que debemos seguir practicando, ¿no? ¿Quién es Paco? También es una persona con valores de responsabilidad, de trabajo y sobre todo con mucha responsabilidad social, de la cual me he sentido parte de Coparmex, por ejemplo, a ustedes que los he conocido relativamente hace poco, pero compartimos ese mismo valor o muchos valores humanos y de trabajo, en el cual pues nos ha ido como llevando a generar sinergia en varios ámbitos y en varios puntos de vista, ¿no? Entonces, responsabilidad social creo que es algo que me puede identificar, de lo cual participo en varias asociaciones civiles, en varios patronatos. En la misma empresa que tenemos es un despacho de asesoría contable, fiscal y financiera, que nuestro lema, y lo saqué hace poquito, literal, ahorita en Año Nuevo, lo saqué de un libro que se llama Comienza por el Porqué, muy bueno, que prácticamente es iniciar y encontrar tu razón de ser, ¿no? Y comienza con esta pregunta, el por qué hacemos las cosas, por qué estamos aquí, por qué, es una buena pregunta para encontrar muchas respuestas. Dicen que normalmente buscamos las respuestas, pero más bien hay que saber formular preguntas. Y esta pregunta del por qué nos ha llevado a ser aliados de nuestros clientes, que incluso, lo digo yo de manera chusca, somos como el IVA en un término muy coloquial de contadores, porque nos agregamos a sus prácticas y a sus vivencias, a sus necesidades, que ahorita más adelante poquito lo vamos a tocar. Entonces, eso así a grandes rasgos, soy yo, servidor de todos ustedes y amigo de todos. Todo un crack, mi Paco. Sí, muchas gracias. Una eminencia aquí. No, al contrario. Oye, Paco, como primer tema, quiero tocar este
esta incógnita que siempre he tenido. Yo a lo largo de mi vida he vivido en diferentes ciudades por cuestiones laborales propias y de mi familia. Cuando estaba más joven viví en la ciudad de Querétaro, Ciudad de México, Aguascalientes, ciudades un poco similares a Morelia en tamaño en esas épocas, hace unos 10, 12 años, tal vez un poquito más. Yo visitaba también Morelia, estaba entre todas esas ciudades, y identifiqué ahorita con el paso del tiempo que esas mini ciudades como Aguascalientes, como Querétaro, se han potencializado muchísimo en industria, en comercio, en importaciones, en desarrollo de diferentes tipos de industrias y de sectores. ¿A qué crees que se debe que aquí en Morelia no estamos teniendo esa explosión o ese crecimiento importante a comparación de otras entidades en el país? Perfecto. Mira, Este video es patrocinado por Siyu. Descubre el poder de tu creatividad con nuestro servicio de video podcast profesional. es mi punto de vista y también voy a tocar varios temas que traigo aquí preparados sobre el por qué el crecimiento. Y hay un libro también muy importante que menciona el por qué fracasan los países. Y hace una comparación muy similar a la que estás comentando tú, que es comparar una ciudad en Estados Unidos y en México, donde literal los divide una línea migratoria, divisora, que prácticamente es las mismas personas o la misma comunidad que vive, solamente los divide una línea. Pero ¿por qué una es más próspera que otra? Se debe a muchos factores que yo lo voy a dividir en 3 puntos. El primero es la educación y formación, el segundo es la innovación, y el tercero las partes públicas políticas que vivimos. La educación y formación, todas estas 3 puntos que acabo de tocar van correlacionados, si uno no sirve sin el otro. Como en la vida hay ciclos de vida, ciclos del agua, ciclos menstruales, ciclos de muchas cosas, ¿no? Que si no pasa un proceso, no se cumple. Entonces en la economía es igual, en la parte de prosperidad es igual, que incluso prosperidad me refiero a prosperidad financiera personal, que incluso, Caro, pudimos hacer una plática en conjunto hace poquito, en octubre de 2023, donde hablamos de las finanzas personales, y esto me preocupó porque precisamente un empresario, cliente del despacho, me dice, fíjate que en Morelia, tiene bares y restaurantes aquí en Morelia, y me comenta que él les paga por arriba del promedio, de la media, a sus meseros. Dice, y aparte les va bien en propinas, que realmente los meseros viven de las propinas, no del sueldo. Pero dice, yo les pago muy por encima de la media. Sin embargo, mis meseros tienen un detalle, que todos se lo toman. Entonces, les pago bien, pero tienen un problema de adicción, un problema incluso de educación financiera. Dice, ya tengo mi dinero, hoy es 5 de enero, pero este tema de que acabo de recibir mi aguinaldo, por ejemplo, ya me lo gasté, o ya incluso hasta lo debo, que es un tema de educación. Sí lo quiero enfocar y también lo quiero correlacionar con el tema de educación de universidades, educación media superior y todo esto, pero va una parte esencial desde el punto de vista individual. Educación y formación, muchos valores que creo que lo primordial en cualquier cosa que hagamos y cualquier decisión que tomemos va a depender de los valores que tengamos. ¿Qué valores pueden ser estos? La responsabilidad, la disciplina, el liderazgo, que gracias a Rotary Talks y a los Rotarios, a Coparmex, al Consejo Coordinador, que buscamos tener los mismos valores en común y nos vamos incentivando los unos a los otros, de decir si podemos hacer las cosas. Eso le ha faltado a Morelia a comparación de otros estados o otras entidades de la República. Sin embargo, la responsabilidad social también nos lleva a hacer cosas importantes por nuestra ciudad, por los que tienen hijos. Yo todavía no tengo hijos, pero por los que tienen hijos, quieren educar mejor a sus hijos. Es un tema complejo el tema de la educación e innovación. Querétaro, mi hermana vive en León, ella estudió biotecnología, y yo también, desde que a veces voy a visitarla, que vamos con mi mamá a visitarla, se ve luego el cambio de la infraestructura, incluso hasta en las carreteras. Las carreteras, vas y ves
todas llenas de baches o hasta el color es diferente. Pasas de estado y dices, caray, ya se volvió de 4 carriles, ya se hizo más bonita. Eso me preocupa. Afortunadamente, soy político y no me refiero a que pertenezca a un partido político y no vengo a hacer propaganda política. Soy político porque me preocupa la sociedad en la cual vivo, en la que voy a generar un valor agregado que quiero que mi ciudad donde vivo esté bien. ¿A qué me refiero con este valor agregado? A conocer quiénes son los responsables y no nada más culpabilizar al gobierno, sino también los mismos ciudadanos tenemos una gran responsabilidad, esa famosa responsabilidad social de no tirar basura, de generar buenos empleos, de pagar bien, de incentivar a los chavos, a la gente que está trabajando con nosotros, a que se sigan formando, a que se sigan educando, a que sigan teniendo una mejor educación. Eso lo ha hecho muy bien los estados vecinos, que incluso Morelia, anteriormente hace 20 años, tenía un crecimiento muy, muy bueno, pero lo ha ido rebasando Guanajuato, lo ha ido rebasando Querétaro, lo ha ido rebasando Jalisco, que todo es vecino de Michoacán. Eso es preocupante en el sentido de que nos estamos quedando atrás, pero no nos podemos tirar al suelo y llorar nada más. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto y qué podemos copiarle incluso a otros estados o países o ciudades? Afortunadamente, tuve la fortuna de estudiar en el extranjero. La Universidad Michoacana, una universidad aquí en Morelia, me becó para poder ir a estudiar a Medellín, Colombia. Yo iba con otro concepto totalmente diferente, que pensé, así lo platico por la confianza, que iba a haber mucho narcomenudeo, mucho narcotraficante, incluso, ¿por qué no?, prostitución, y me asusté, dije, híjole, voy con esa idea, pero me lo fomentó series y mala información que tenemos en redes sociales y todo esto, ¿no? Pero al momento de comprobar que Medellín y que Colombia no es eso, dije, wow, estoy totalmente equivocado. Medellín, en el 2015, ganó la ciudad a la mejor innovación, ganándole a Hong Kong, a Nueva York, a toda Asia, o sea, ciudades importantes que sus mismos gobiernos han impulsado y han puesto dinero para mejorar la infraestructura, mejorar la calidad de vida de la sociedad. Y lo hicieron, y yo estando allá dije, quiero llevarme esto para México, para Morelia, para donde yo estoy viviendo, porque ahí es donde yo quiero desarrollarme. Un tema importante que ellos hicieron fue la forma de hacer colaborativo todo. Incluso, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, donde menciona esta innovación que hizo Medellín, Colombia. Y parte importante de ese crecimiento fue la parte colaborativa, y pone ahí el claro ejemplo que yo lo vi con mis propios ojos, de una comunidad que se llama Comuna 13, que es la comuna, son como los barrios, que lo conocemos aquí coloquialmente, ¿no? Uno de los barrios más peligrosos y más pobres, que la gente, para poder ir a estudiar, y me refiero a niños, tenían que bajar 300 y tantas escaleras, caminar horas. Imagínate subir 300 escaleras y bajarlas. Son 600 al día si es que bajas de tu comuna o bajas del cerro, porque ahorita es un cerro. Entonces, es como si subieras uno de los edificios más altos de Nueva York. O sea, diario subirlo es un sentido de bajar de peso seguro, pero también de sufrimiento, ¿no? Pues porque sí, no te genera comodidad y dices, para bajar a la ciudad, a lo civilizado, me va a costar trabajo. Entonces, el gobierno lo que hizo fue incentivar a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a decirles, a ver, yo no te voy a dar todo porque ni tengo el presupuesto, ni es lo correcto. ¿A qué me refiero con lo correcto? Porque no lo vas a cuidar. Muchas veces nos dan un bonito parque, muy bonito parque, donde nos dan toda la infraestructura necesaria, y desafortunadamente tiramos basura. Luego lo vemos grafiteado al otro día, ni siquiera así en meses, al otro día está grafiteado. Y eso genera
como esta apatía de decir, pues, ¿para qué lo cuido? Si siempre lo van a pintar, lo van a tirar basura, todo esto. Y esa parte de colaboratismo es el tema central de ese crecimiento de esa ciudad o innovación, es que les dice, a ver, ustedes van a pintar sus calles, sus paredes. Vio el presidente, que era Sergio Fajardo, el alcalde de Medellín en ese entonces, que decía, aquí en esta comuna les gusta mucho grafitear, que es un famoso arte urbano, ¿no? Y les puso paredes donde son murales de innovación, de atracción, donde dice, está bien, te voy a dar chance de que tú grafities y hagas dibujos artísticos, que hoy en día es una de las del atractivo turístico de la zona de Medellín. Y dijo, eso está increíble, porque fue tema de colaboratismo. Y ahí es donde lo quiero encajar aquí. Lo platicaba con Caro el otro día que fuimos a comer, que el tema es que a lo mejor tenemos el mismo objetivo, tener una responsabilidad social o generar un mejor municipio, un mejor estado, pero a lo mejor Diego se va por la autopista, a lo mejor Caro se va por la libre y yo me voy caminando. Tú vas a llegar primero, es obvio, y a lo mejor otra persona se va en barco y otra, pero ¿por qué no nos subimos en el mismo vehículo? Tomamos la alternativa más fácil, eficaz y rápida de llegar al mismo objetivo, todos juntos, en el sentido de ir avanzando, de proponer ideas. Entonces, este espacio está haciendo que Morelia no se vaya a quedar atrás, como Querétaro, como León, como mismo Guadalajara, Zapopan. Otro punto importante que creo que le está pegando mucho, y lo he platicado en un grupo empresarial que se llama Grupo Michoacán, donde son empresarios de muy buen nivel en generación de empleo, en niveles de empresa y todo esto. Hicieron el favor de invitar a una encargada de gobierno para quejarse y decirle, oye, fíjate que el tema aquí en Morelia, cercano a los que nos escuchan de otros estados, hay un municipio pegadito aquí en Morelia que se llama Tiripetío, que es donde están los maestros, donde están una escuela rural de educación. Desafortunadamente luego queman camiones y eso sale en las noticias y eso también influye a que empresas transnacionales, incluso Kansas City, por ejemplo, que traemos el tren aquí, pues diga, oye, no me conviene invertir porque me vas a parar el tren y me vas a quemar mi camión. Y ya empresas más comunes o que conocemos más así al día, por ejemplo, Sabritas o Coca-Cola, que dicen, no, pues es que pues yo para llevar mi producto o mi servicio me vas a quemar camiones. Tenemos un cliente en el despacho que él tiene una sucursal en Pátzcuaro, entonces diario tenía que llevar camiones y dentro de su presupuesto tenía que descontar al año fácil 15 camiones quemados. O sea, yo lo consideraba parte de un costo. Entonces eso es preocupante. Ahora, ahí es donde esta parte de hacer colaborativo todo lleva a que nos juntemos como sociedad. A ti te duele algo, a mí me duele algo y a ti te duele otra cosa, pero si sacamos una media, un común denominador, podemos llegar con más fuerza ante un ente de gobierno que por ley, que por derecho nos tiene que escuchar, y eso ha ido bajando gracias a la queja de los empresarios que se llama Grupo Michoacán, que ha ido bajando, que ha ido haciendo quejas, pero también aportaciones, de decir, espérame, es que yo también quiero incluso poner empresa en Tiripetío porque para mí geográficamente me es representativo, me es atractivo, y eso a los chavos les ayuda también porque les hicieron cambiar de visión, de decir, es que ocupamos también al empresariado, ocupamos también al gobierno, ocupamos también que saliendo de la escuela tengamos un lugar donde trabajar, un lugar donde generar dinero, donde mejorar mi calidad de vida, que en esencia, por naturaleza y por evolución, el ser humano busca eso, mejorar la calidad de vida. Si nos quedamos con eso así de este podcast, yo me quedo bien pagado, que es generar calidad de vida, me refiero a ser mejor que ayer, en todos los sentidos, económicamente, espiritualmente, nutricionalmente, familiarmente,
si somos mejor cada día, vamos a ir avanzando más y más y más. Y eso va a involucrar que para ti a lo mejor sea un incentivo de decir, oye, a lo mejor Caro pues está siendo atractivo en ese aspecto, ¿no? Entonces, 2 puntos importantes, que es la educación y la seguridad, y falta de innovación. Afortunadamente, Morelia estamos geográficamente muy bien ubicados, o Michoacán en general. Tenemos Ciudad de México a 3 horas, ya llegando a Ciudad de México es otro rollo por el tráfico, pero 3-4 horas de carretera. Guadalajara igual a 3-4 horas, León 3-4 horas, Querétaro 3. O sea, dime qué ciudad, por ejemplo, Monterrey. Para ir a Ciudad de México tienen que forzosamente agarrar o avión o aventarse 10-15 horas de camino en carretera. Incluso peligro, porque allá también hay inseguridad como en todo México, ¿no? Eso lo tenemos que aprovechar. Eso no lo tienen otros estados, otras ciudades. Y me refiero a que atraer esta inversión en cerebros, y voy a tocar un punto importante. El TEC de Morelia es catalogada la mejor universidad de ingenieros en México. Ese dato es bueno, pero también preocupante, porque la mayoría de estos estudiantes migran a otros estados o migran a otro país. Para ejercer, ¿no? Para ejercer. Entonces, sí tenemos la educación o la herramienta de educación. Pero no la demanda laboral. Exacto. La oferta. Tampoco oportunidades. La oportunidad o la herramienta necesaria. Voy a tocar aquí un ejemplo que nos pasó literalmente en estas 2-3 semanas, un mes más o menos. Hay una empresa moreliana que por cuestión ética mía no voy a mencionar su nombre, pero que es cliente de nosotros y que acaba de ser cliente de Literal hace poco. Gana millones de pesos, como muchas empresas morelianas y michoacanas, donde crecieron tanto que el contador que tenían quedó obsoleto. Y pongo el ejemplo. En la escuela, a mí me enseñaron a contabilizar a mano. Y así a muchos contadores. El contador que anteriormente les llevaba, todavía, una empresa de millones de pesos, hablo de 25 millones de pesos mensuales de ganancia, contabilizaba a mano, después lo pasaba a un Excel y después a un programa de contabilidad. O sea, hacía 3 procesos que así como dicen los gringos, time is money, donde el dinero y el tiempo va de la mano. Entonces llevaba un proceso muy obsoleto, donde es obvio que se lo comía el tiempo, y a la hora de tener la información clara y precisa y a tiempo que necesita una empresa, que es una herramienta, la contabilidad, no la tenían. Y encontramos nosotros en el despacho la forma de automatizar el proceso. Lo hicimos con inteligencia artificial, que mucha inteligencia artificial está gratuita. Otra sí nos tocó hacer esa inversión en nuestro despacho de tener los programas que te automaticen la forma de contabilizar, y tener una buena contabilidad es necesario tener una buena información. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿A qué voy con este ejemplo? Que este contador se quedó, a lo mejor en su tiempo era muy bueno haciéndolo porque así se hacía en ese tiempo. Muy bueno contabilizando a mano y a lo mejor tenía los números rápido y casi no se equivocaba. Pero, ¿qué es más probable? Que se equivoque un robot bien identificado las áreas, o que se equivoque un ser humano. No, es un humano. Un humano, y esos son los raros humanos, ¿no? Incluso muchos errores de la tecnología son provocados por el error humano, ¿no? Pero esto es a lo que voy, que Morelia a lo mejor tiene la capacidad de generar buenos elementos, pero migran desafortunadamente. Entonces, hago un llamado a la gente a que si nos ponemos de acuerdo e incluso incentivamos al empresariado a decir, oye, quiero que me pagues más porque me lo merezco, porque sé hacer esto, esto y esto y esto y te va a beneficiar en esto. No nada más es en ir a pedir, sino también en aportar, decir, a ti te va a beneficiar
en tanto incremento anual, por ejemplo, en una empresa, o si yo hago esto, te va a servir. Y no me refiero nada más al tema económico, que es muy importante y que padre que hagamos crecer nuestra economía, pero sino también en aportar algo a nuestra sociedad. Eso es lo fundamental. También dentro de la asesoría que hacemos en el despacho, asesoramos a varias asociaciones civiles que su fin es totalmente social, donde haciendo un análisis, los estados que tienen mayor crecimiento económico son los que más asociaciones civiles que benefician a la sociedad tienen. Digo, ¿por qué no incentivar eso aquí en Morelia? O en Michoacán, o en Zamora, en Lázaro Cárdenas, en Uruapan, ciudades que tienen el potencial tremendo. El mismo puerto de Lázaro. Es el puerto, la puerta con Asia, así le llaman algunos, que es donde llegan millones y millones de dólares diarios y todo. La podemos aprovechar. O sea, las herramientas las tenemos. El detalle es cómo correlacionamos esto. Eso es la problemática, pero también creo que estoy tocando puntos para resolver en Morelia. Oye, pero los sueldos, digo, ahorita dentro del mismo punto, tú dices, a la gente hay que pagarle más, hay que darle un mejor sueldo, pero realmente, bueno, no sé qué tan familiar estás en contabilidad, ¿ubicas la mano invisible de Adam Smith? No. Sobre que el mercado se regula solo. Bueno, hay una teoría en la que el mercado se regula acorde a la oferta y la demanda. Ok. Entonces supongamos que llega Chuchito y dice, ay, hoy voy a pagarle más a mis colaboradores. Se les aumenta el sueldo, pero se ve mermada en sus ganancias, por lo que no puede seguirlo reinvirtiendo. ¿Dónde recae esta responsabilidad de que sea equitativo con todos? Por ejemplo, tú dices, ok, voy a subir mi mano de obra, el sueldo, y me sube el costo de mi operación o de mi manufactura. Y eso se ve reflejado en los precios que tengo que sacar, porque al final de cuentas yo tengo que tener un margen. Y para el consumidor gana más, pero al final le alcanza para lo mismo, porque tuvo que el proveedor aumentar su precio debido a que aumentó sus costos al aumento de salarios. Entonces, les alcanza para lo mismo, pero en números ganan más. ¿Tú dónde crees que recae esta responsabilidad? Si en el gobierno de traer más inversión para que el dinero venga del exterior, de otros países, de que se relacionen las empresas y digan, vamos a subir tanto el salario para que sea relacionado, o dónde va, porque siempre buscamos la causa de dónde sale la eficiencia de una sociedad económicamente, y muchas veces lo decimos, es el empresario el que tiene que subir el sueldo, y suben los sueldos y sube todo. ¿Dónde podemos enfocarnos para mejorar la sociedad? Ok. Aquí volvemos a estos 3 puntos importantes que tengo anotados. Innovación, educación y políticas públicas. De hecho, en el 2024 aumentó el salario un 20%. En todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha aumentado el 100%. Este 20%, este último año del 2023 al 24, ha sido un incremento histórico porque nunca se había aumentado tanto. ¿Qué pasa con eso de ese aumento del salario? Sí aumenta también la inflación, porque es obvio que las empresas van a decir, tengo que pagar más, pero también le va a costar más me va a costar más a mi proveedor. Obviamente van a subir mi materia prima y yo lo voy a tener que vender más caro, y se vuelve una bolita, un círculo, otra vez un ciclo vicioso donde si en el uno no funciona el otro y todo esto. Entonces, bajo este ciclo y bajo estos 3 puntos, voy a tocar un tema de inflación que a veces ya ha sido muy hasta cansado, que nos han dicho, la inflación ha subido y es un problema que tiene no solamente México, sino el mundo, pero lo voy a manejar de la siguiente manera para contestarte. Yo le llamo a una inflación la inflación del churrumais. Es muy chusco el ejemplo, pero creo que va a quedar perfecto. La inflación, así términos teóricos, es el aumento constante de los precios de los productos y servicios. El INEGI, que es la que publica la inflación, agarra todos los servicios y productos necesarios, ojo con la palabra necesarios, que sin ellos no podemos vivir, pues no sé, la canasta básica,
agua, luz, servicios básicos, ¿no? Incluso hasta el internet ya lo empiezan a considerar como algo básico. Y ese cálculo, que es un promedio y sacan un porcentaje, en el 2023 se espera, bueno, se va a cerrar con una inflación del 4.5%, que va correlacionado mucho por la inversión extranjera. Por ejemplo, Estados Unidos ha tenido inflaciones históricamente nunca vistas o preocupantes para ellos. El 2022 cerraron con una inflación muy, muy alta. México también, dicen de forma chusca que Estados Unidos estornuda y a México le da resfriado, ¿no? Pero leí un libro que decía, no todo lo que Estados Unidos le beneficia a México le va a beneficiar. Entonces estamos en esa desventaja también. Pero afortunadamente hemos visto que el famoso nearshoring y esta parte de globalización han traído inversión extranjera bien pagadas y puestos bien pagados a México. Claro ejemplo, Nuevo León, ¿no? Monterrey, que salió el gobernador y dijo, pues trajimos a Tesla y va a generar no sé cuánta derrama de millones de dólares de economía, va a mejorar el salario de los trabajadores, bla, bla, bla. Voy a regresar porque divagué un poquito, pero el tema de la inflación del churrumais es, una cosa es la inflación pública que publica el INEGI y otra es mi propia inflación, que depende de mis gustos, de mis aficiones, de todo lo que haga diariamente. ¿Por qué le llamo la inflación del churrumais? Antes, pues cuando era niño, obviamente dependía económicamente de mis papás, ¿no? Hablo cuando tenía 10 años. Yo vivía en Zamora, afortunadamente a la esquina de mi casa había la famosa tiendita de la esquina, cuando no había Oxxos, todavía no había Oxxos, imagínense, los abarrotes. Mi mamá me daba una moneda de 10 pesos y yo me iba a la tiendita de Doña Ana a comprar unos churrumais y una coca. Y me alcanzaba con 10 pesos, imagínense, una coca y unos churrumais. Y de 600 mililitros, no de esas coquitas ahorita que venden, ¿no? Y de cristal. Ahorita, si nosotros vamos a cualquier tienda, llámese Oxxo, llámese tiendita de la esquina, lo que sea, les pregunto, ¿con esos 10 pesos nos va a alcanzar para comprar tan siquiera unos churrumais? Ya déjate la Coca-Cola, porque ahorita ya vale, no sé, 15, 20 pesos de la coca de 600. Desconozco ahorita el dato preciso, pero con 10 pesos te aseguro que no la compras. Esa inflación ha ido alcanzando mis finanzas. Esa inflación también ha ido alcanzando mis finanzas en un ámbito positivo, porque he ido creciendo económicamente, porque a lo mejor tuve un empleo y me pagaron más, porque incluso hasta me hallé 100 pesos tirados, pero volvemos al mismo ciclo. No hay nada sin la información de la educación y nada sin la innovación. ¿A qué me refiero estas dos de educación e innovación? Si no nos educamos bien en un tema de globalización, que es lo que nos va a pegar en nuestra economía, no vamos a lanzar. Y así ganemos millones de dólares, vamos a perder mucho dinero. Pongo siempre un claro ejemplo. A mí me gustan mucho los deportes, también el box. Todos conocemos el boxeador Floyd Mayweather, o la mayoría. Floyd Mayweather, ¿no? Una empresa como KPMG, que es analista financiera, dice que Floyd Mayweather no es millonario. En términos de revistas de Forbes y de todas estas que sacan a los multimillonarios en estas revistas, ¿no? Y lo hace porque dice, sí gana millones de dólares en peleas, en publicaciones, en lo que sea, pero esos mismos millones de dólares son los que gasta. E incluso se endeuda más. ¿Cuántos deportistas hemos visto o artistas que quedan endeudados e incluso van hasta la cárcel por este endeudamiento? Y no creo que por ejemplo, un Mike Tyson haya ganado 2 pesos o un salario mínimo, por ejemplo. Entonces, ya no es tema del salario mínimo, ya no es tema del gobierno, sino es tema de qué hacemos con nuestras finanzas, qué hacemos con la educación que tenemos. Vi un video que decía, ahorita
la misma información, bueno, no, a lo mejor no la misma, yo le cambiaría esa palabra, pero dice el video, la misma información que tiene el presidente más poderoso del mundo, que como le quieras llamar, el presidente de China, de Estados Unidos, lo que sea. AMLO. Andrés Manuel, lo puede ser. La tiene un niño, una persona que estudia la primaria, secundaria, prepa, porque tenemos esta cosita El bicho. La prótesis. que es buena o es mala, va a depender de tus valores, va a depender de la educación que recibas, y de ahí incluso muchos han prosperado económicamente con estas cositas. Afortunadamente nos podemos comunicar, y siempre pongo un ejemplo de que mi abuelo era, hablo en pasado porque era muy escéptico de la tecnología, no, de que le costaba mucho trabajo, pero cuando me fui a Colombia, me sorprendió que un día vi una videollamada de mi mamá, nunca me hablaba por videollamada, ¿no? Me dice, pues te habla tu abuelo, y mi abuelo estaba muy contento de poder verme a kilómetros de distancia bajo este teléfono. Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer con esto que nos genere esta prosperidad? Y este incremento a los salarios, ¿qué podemos hacer con ellos? Hoy en día en México está muy mal pagado. Un salario mínimo está en 248.93 al 2024 el salario. Pregunto, ¿con 248 podemos vivir dignamente? No. Claro que no. Claro que no. Yo me hago esa pregunta, digo, híjole, si ganara 248 pesos diarios, No podría. no podría. Pero hay más que el salario. Lo importante yo considero no es tanto el salario mínimo, sino qué te alcanza con un salario mínimo, porque a lo mejor el salario mínimo puede ser de 4,000 pesos, pero con esos 4,000 pesos puedes pagar tu renta, tu luz, tus servicios, pagar tu crédito hipotecario. Entonces, ¿qué está pasando aquí para que a lo mejor el auditorio pueda entender y decir, bueno, aumenta el salario y todos muy emocionados, pero realmente, ¿qué tan importante o en qué se basa que el salario te alcance o no te alcance? Porque a lo mejor yo gano, podemos regresar al tema, ahorita está en 7,000 y dices, no me alcanza para nada. Entonces nuestra moneda es la que está débil, porque si fuera sólida, imagínate un salario mínimo de 100 pesos. Todos dirán, ¿quién quisiera tener un salario mínimo de 100 pesos? Pero imagínate que con 100 pesos te alcance para todos los atributos que son considerados una vida digna. Hogar, alimento, transporte, vestimenta, entretenimiento. Ya el internet hoy en día es un bien básico, universal. Entonces, ¿tú qué crees que se basa esto? Porque mucha gente dice, el salario mínimo, pero es más bien importante que la moneda sea fuerte, ¿no? Más que tener un salario mínimo alto, porque a lo mejor mañana dice el presidente, Andrés Manuel sale en la mañanera y dice, voy a subir el salario mínimo de 277 pesos a 15,000 pesos, pero proporcionalmente todo va a subir, y con los 15,000 pesos que voy a tener me va a alcanzar para lo mismo que gano con los 7,000 o con los 277 de día. ¿En qué se basa esta cuestión? Mira, te voy a responder con un ejemplo. Un primo de mi mamá estudió aquí en la Universidad Michoacana de Idiomas. Conoció a una francesa y dijo, pues ya aquí soy. Se fue para Francia, ¿no? Afortunado. Afortunado, ¿no? Encima presume aquí. Afortunado en el amor. La verdad, sale muy fuera de lo que podemos ver diariamente, y está muy guapa. Ya saben, no trabajen. Ya saben dónde encontrar francesas. Pero no, ahí les va. Tuvo mucho que ver. Una pareja donde pues le dice, a ver, vámonos a Francia porque ahí hay mejor calidad de vida. Allá le pagaban el salario mínimo de allá. Pero él estudió, les mentiría así la carrera exacta, pero una ingeniería relacionada en temas biológicos, ¿no? Y encontró un trabajo en Pfizer, esta farmacéutica multinacional, ¿no? En Pfizer tiene una política muy interesante que les dice, por 2 motivos hacen este análisis y este pago de nómina. Dicen, te voy a dar cierto porcentaje, el mayor porcentaje en cash, en efectivo, que dice, a veces era poquitito arriba del mínimo, que no vivía así como millonario, viajaba, vivía modestamente, pero bien. Y el otro porcentaje se lo pagaban con acciones de Pfizer, acciones de la bolsa. Y yo
invierto en bolsa, digo, nomás que hay que tener cuidado porque hay que tener conocimiento. Y dice, sí, nomás que a nosotros mensualmente nos capacitan para tener mayor incremento de esta parte. ¿Quieres más? Eres parte de la empresa, friégale más y vas a ganar más. Se te ha retribuido como que eres socio, entre comillas, pues no, a lo mejor no en papel, pero si eres socio económicamente porque tienes una partecita de esa empresa, ¿no? Y me dice que él platicaba con un amigo aquí en México que tenía el mismo puesto de él, lo equivalente de él aquí en México. Dice, aquí ganaba medianamente bien, decía, un salario, una nómina neta de 60,000 pesos mensuales, digo, está considerado buen salario a comparación de lo normal, ¿no? Y resulta que el año pasado, cuando nos vimos, me dice, nada más que me resultó muy chistoso, que yo ganaba menos, entre comillas, pero vivía mejor. Y ahí te va el porqué. Él comentaba que le preguntó las fiestas estas de fin de año. Le dice, oye, ¿qué te dieron de fin de año? Pfizer México, ¿qué te dio de incentivo, de colaboración? No, hombre, nos hicieron un fiestón, no. Me puse hasta las chanclas y típica fiesta empresarial mexicana de que la posada y todo este tema, ¿no? Y le pregunta a su amigo, ¿y a ti qué te dieron? Me dieron un 10% más de mis acciones. Entonces, dice él, lo hacen para que nos pongamos literalmente la camiseta de la empresa y decir, quiero más, pues le friego más. Pero es otra vez el sentido de colaborar. Eres parte de la empresa porque ves tu incremento salarial, ves tu incremento en acciones y ves ese crecimiento. Y él dice, yo prefiero 1000 veces que me paguen con acciones a que me hagan un fiestón, ¿no? Entonces depende también de la cultura. Depende de la cultura de educación, de la innovación. En esta teoría, Pfizer es la misma empresa, nada más son diferentes sucursales, pero en Francia innovaron de esta forma que prosperó la economía de los empleados, pero deja tú la economía de un lado, la educación, de forzar el tema de tener unas finanzas personales sanas, un conocimiento financiero inteligente, te va a forzar a decir, ay, cabrón, pues ya soy dueño de una empresa, pues necesito saber cómo va a manejar. Entonces, sigue siendo un empleado, no tiene nada de malo, al contrario, qué bueno que sea empleado, pero estas mismas empresas les dan la innovación y las herramientas y la educación necesaria para que prospere. Entonces, no es el salario, no es la política del gobierno, no es el que suba el salario o que baje, es el tema de la educación, y vuelvo a esta parte. La educación es esencial. Él dice, ahora tengo que utilizar la tecnología para, no que me aumenten el salario, para yo aumentar el costo de mi acción que soy dueño. Y eso lo traigo a colación a México. Tengo otra prima por parte de mi papá que afortunadamente pudo entrar a Amazon México a trabajar. Y con mi tío le comentamos, oye, ¿no estaría interesante que también parte de tu negociación en temas de contrato sea que te den acciones, aunque sea 2, 3 acciones? Y se quedó la persona, el dueño, así como que, bueno, no el dueño, pues, sino el director aquí en México, la persona que le iba a contratar en Amazon México, diciendo, oye, pues esto nadie nos lo ha pedido. ¿Por qué tú sí y los demás? Entonces las amiguitas, los amiguitos le empezaron a decir, oye, pues yo también quiero. Entonces eso genera que se vuelva ejemplo a seguir. Y eso genera que ya incluso que te pongas ahora así la camiseta de decir, pues ya le vamos a bajar el gasto porque pues necesitamos ganar más la empresa. Entonces eso también se te vuelve un hábito en el sentido de decir, pues económicamente pues ya ahorro, a lo mejor tengo mi presupuesto, a lo mejor considero importante un tema de inflación para saber cómo me va a perjudicar, saber mis derechos, qué puedo poner, qué no puedo poner en un contrato laboral precisamente como el que te platico, que sí se puede innovar de esa forma. Y desgraciadamente, y hago este comercial así
enfatizando en esto. En México, por las redes sociales, tenemos una desinformación tremenda. Donde a veces te dicen, si no eres empresario o emprendedor, no sirves, salte de tu empleo y pon tu empresa y no trabajes para nadie, para los sueños de nadie. Y digo, no, es que es como si a mí me dijeran, el único deporte bonito es el básquetbol. Pues ni la fisiología la tengo, ni el conocimiento, ni nada. Entonces no la voy a librar, no la voy a hacer. Para ser emprendedor necesitas tener estómago, como le llamamos coloquialmente, para aguantar los fregadazos. A veces ponemos de nuestro dinero cuando decimos, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Muchos empresarios no van a dejar mentir, en la pandemia pasó eso. Pusieron de su dinero personal para que la gente tuviera su salario al día, a la hora que debe de ser, y eso es una parte bonita de lo que es la economía, que la economía no es otra cosa más que administrar. Si nos vamos a términos ya teóricos, la economía es administrar riqueza, así tal cual. Administrar la riqueza que tenemos, los recursos que tenemos. Riqueza no solamente es monetariamente o dinero, es una parte de esa riqueza, pero riqueza es también considerar un buen elementos naturales, recursos humanos, cuidar esta parte del entorno que rodea esta riqueza, administrarlo correctamente. Y yo en la universidad tenía un maestro que me decía, administrar es hacer más con menos. Hacer más con menos dinero, hacer más con menos trabajadores, hacer más con innovación, de decir, a nosotros, este cliente que les hablo de que nos llegó nuevos, nos forzó a sustituir herramientas que teníamos para satisfacer esas necesidades. Entonces, es un tema cultural, y la parte cultural es fundamental para que un Morelia prospere, para que un Michoacán prospere, para que México prospere, pero sobre todo prosperen los seres humanos, que vuelvo a lo mismo, los seres humanos por evolución queremos calidad de vida, pero esa calidad no nos la va a dar estar echados en el sofá sin hacer ejercicio, porque nos vamos a enfermar. No nos lo va a dar echados en el sofá sin trabajar. No nos la va a dar viendo Netflix y YouTube, lo que sea, si no le damos una forma cultural de que nos vaya a fomentar esta calidad de vida. Para ti a lo mejor calidad de vida puede ser no trabajar a los 50 años, ser libre financieramente y no ser empleado. Para mí a lo mejor calidad de vida es que pueda salirme de mi trabajo a las 5 de la tarde y tener de 5 a 9 con mi familia. Va a depender de los valores y la visión de cada uno. Entonces, la cultura es fundamental. Una pequeña respuesta. Sí, perdón. No, Paco, no. Nos está encantando el programa y me parece muy importante lo que comentaste. Imaginando que México tiene la educación financiera, que culturalmente tenemos impuesto esta parte de cuidar, administrar nuestras finanzas, que es una utopía, ¿no? Hay que poner este supuesto, una utopía. Preguntarte, Paco, ¿qué sectores productivos consideras que tienen mayor potencial de desarrollarse aquí en Morelia? Si de ti dependiera poner empresas, empleos, ¿qué crees que sería rentable para que las juventudes nos interesáramos en trabajar ahí y en potenciar también nuestras finanzas personales? Ok. Morelia en específico tiene una parte importante que es la cultura, el turismo y la educación, porque Morelia es de estudiantes. Es de estudiantes, literal, y lo vimos en la pandemia, los que estuvimos aquí en la pandemia, estaba muerto obviamente por la parte que no podíamos salir, pero ya cuando volvimos más o menos a la normalidad, que los estudiantes todavía no estaban aquí en Morelia, se veía medianamente vacío, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Fomentar la parte de tecnología e idiomas. El inglés es fundamental. Me decía un maestro, el que no hable inglés y no sepa manejar un programa tecnológico de computación es considerado al día de hoy analfabeto. Si nosotros nos remontamos a los pueblitos menos favorecidos en temas económicos, si tú vas y haces una encuesta, la mayoría tiene una licenciatura. Cuando antes, hace 20 años,
llegaban y decían, oye, viene el licenciado Cuádrate, viene el doctor, no, pues es el fregón de aquí del pueblo y todo. Bien Ahorita no, pavoneado así. ahorita no. Ya no es algo relevante. Sí, es necesario estudiar, claro que sí, porque te da las herramientas necesarias y te abre un panorama, pero utilizar estas tecnologías como el celular, como la inteligencia artificial que va o está haciendo una revolución tremenda en el mundo, especializarse en temas de tecnología, de software, de manejo técnico de estas tecnologías. Y veía un documental en Netflix que decía el tema de Silicon Valley, ¿no? Y esta región en Estados Unidos, pues es como la parte innovadora y que grandes empresarios que han hecho innovaciones grandes en el mundo han hecho y todo. Pero él comentaba que muchos jóvenes latinos decían, es que en mi país, cuando lleve esta empresa tan innovadora, ¿quién me va a llevar esta parte técnica de las herramientas, de la computación, de la tecnología? Pero sobre todo, muchas cosas para solucionar esos problemas tienen que ver con el idioma, porque a lo mejor están en inglés o a lo mejor están en alemán. Y mi hermana me ponía un caso perfecto que cae ahorita, que en León, los maestros de inglés o las personas que saben inglés les pagaban muy bien, no por traducir el inglés al español, sino porque venían japoneses a arreglar máquinas o a poner empresa y ellos no hablaban español y se comunicaban en inglés. Entonces, el traductor mexicano traducía del japonés, del inglés, perdón, a mexicano, pero con siendo intermediario la lengua inglés, que ahorita es la número 1 o sea, para comunicarse, pues, ¿no? Entonces, incentivar el idioma, la tecnología y sobre todo la automatización. Creo que parte de la tecnología es automatizar las cosas, sistematizar las cosas, que nos ayuden a generar esta calidad de vida. Y te repito, a lo mejor para ti puede ser que a los 50 años ya no quieras trabajar, pero para mí es llegar ahorita a las 5 de la tarde a mi casa y tener calidad de vida con mi mamá, con mis amigos, etcétera. Pero con esta automatización de tener más tiempo, no me refiero a ocio, sino más tiempo de desarrollar habilidades que nos vaya a ayudar a generar esta calidad de vida. Y eso es lo que recomiendo y que hemos hecho por parte también de Coparmex y de asociaciones importantes en el ámbito económico y social. Tenemos una proyección en Coparmex Juvenil de hacer una colaboración con el Banco de Alimentos, que ya tuvimos ahí colaborando con Caro y con Carla y con varios chicos que nos van a escuchar seguramente. Y el banco nos dice, nosotros tenemos la infraestructura. Desafortunadamente sabemos que las escuelas no pueden tener las herramientas necesarias como una computadora o el internet o lo que sea. Nosotros lo ponemos, esa infraestructura, ponemos a los maestros y tráete a los chavos de las universidades preparatorias e incluso secundarias técnicas a que aprendan aquí las herramientas, a que liberen las prácticas sociales, pero a que innoven, a que la echen a perder. Me decía un profesor, así tal cual lo comento, porque así me lo comento. Lo voy a cambiar la palabra. Me decía, te deseo que la riegues. ¿Por qué? Bueno, ya sabrán qué palabra. Qué buen consejo, gracias. Y yo, caray, no, qué buen consejo. Pues, yo también te quiero mucho, muchas gracias. Me decía, sí, porque los errores y de esas regadas es donde vas a aprender. Y dice, te deseo que la riegues, pero que aprendas de esos errores. Entonces, esa misma filosofía trae el Banco de Alimentos de decir, aquí pueden echar a perder muchas cosas, pero en una de esas va a pegar algo. En una de esas va a pegar algo innovador, que los chavos michoacanos, mexicanos, morelianos tengan y vengan a hacer prueba y error e innovar. Y creo que buscar hacer vínculo con este tipo de empresas, con este tipo de asociaciones que te den esa apertura de decir, aquí está tú, así que tú date lo que quieras,
está interesante. Entonces, hago la invitación a que busquen cómo hacer ese convenios con empresas, con asociaciones, y las que ya hay, que se sumen también, porque a lo mejor está ya el convenio, pero no hay gente que esté interesado, que quiera hacer esa parte, ¿no? Ay, Paco, hay muchas preguntas por hacer todavía y lamentablemente lo que menos nos favorece en estos casos es el tiempo. Entonces, un consejo general, Paco, que le puedas dar a las personas que te están viendo, que quieren ser contadores, que para ti son una inspiración o viceversa, que te ven a ti como un ejemplo a seguir. ¿Qué le podrías aconsejar a ese Paco de 20 años, de 15 años, que iba iniciando la carrera, que tenía todos sus sueños por delante, para que el día de hoy tenga más conocimiento respecto a cómo funciona el mundo económico? ¿Qué consejo le puedo dar a mi yo del pasado? ¿Esa es la pregunta? Sí. Ok. Sí, para toda la audiencia. Ojalá que esto les pueda servir en muchos sentidos, de no desanimarse. 3 cositas que me han servido a mí, y lo digo sin presunción, que me he sentido satisfecho con lo que he logrado y vamos por más, porque hablo en plural, porque hay mucha gente que me está apoyando, familiares, amigos, asociaciones, gente como los Rotarios, gente como ustedes, amigos, familiares. Entonces, una es buscar mentores. Ok. No se pueden ir en esta vida sin buscar esta parte de la mentoría, y uno de mis grandes mentores, que afortunadamente es un familiar mío que yo quiero mucho, es mi tío, el contador Luis Adolfo. Y él me dice que él es como el Dr. Miyagi en la película de Karate Kid, ¿no? Entonces, de encerar el carro, o la ya más reciente, de poner la chamarra, tírala, ponla, es lo que hace. Y es otra vez prueba y error. Tira la chamarra, pon la chamarra, ese hábito constante te hace crecer. Pero ese hábito constante también es acercarte y tener la valentía de decirle, oye, maestro, yo he tenido muchos mentores, afortunadamente, maestros de la licenciatura, de la maestría, de amigos. Otra cosa fundamental, no descuiden su parte espiritual, y no hablo un tema religioso, y no descuiden su parte psicológica, que incluso muchas empresas innovadoras tienen un departamento de psicología para el tema de tener herramientas de psicología para que crezca su empresa y que los trabajadores se sientan más cómodos, más a gusto, que a lo mejor, sobre todo en Estados Unidos, les ponen unas friegas, hablo de horarios, pero les dan estas herramientas que para ellos son importantes. Y la parte de salud también, física, que se alimenten bien, que no descuiden su salud por hacer un negocio. Y sobre todo, lo más importante, tener valores bien claros. Valores humanos, la honestidad, el respeto, la responsabilidad. Y que esos mismos valores te van a ir llevando con las personas que te van a servir y te van a decir, ay, tiene los mismos valores que yo, vente conmigo. O yo quiero ser como Diego porque él es responsable, pues me junto con él. Y eso va a ser otra vez un círculo muy padre. Vicioso. Un ciclo. Sí. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por venir con nosotros, venir a este programa. Es un placer, Paco, te conocemos de fuera, pero es un gusto tenerte en el programa. No sé si nos puedes regalar tus redes sociales donde te puedan seguir, donde puedan mandar un mensajito, algo que les haya llamado la atención. Muchas veces ves un programa y dices, ay, me gustaría platicar con él, me gustaría mandarle un mensaje de satisfacción de lo que me hizo sentir al escucharlo. ¿Dónde te pueden contactar? Gracias. Espero que sí, y voy a hacer un comercial. Las redes sociales de Coparmex Michoacán están un poquito bajas, así que los jóvenes que quieran conocer qué es este sindicato patronal, que se unan a las redes sociales de Coparmex. Mis redes sociales personales son, todas estoy como Paco Ruiz Hernández. Ahí, si me mandan mensaje, con mucho gusto lo podemos platicar, que dentro de mi conocimiento en el ámbito financiero, en el ámbito empresarial, cómo podemos fomentar y hacer crecer la empresa, la vida humana. Con eso lo podemos hacer, y sobre todo también seguir las redes sociales de ustedes, que tienen contenido muy, muy interesante. Muchísimas gracias.
Un placer a todo el auditorio que nos sintonizó el día de hoy. Es un gusto transmitirles la información de Paco. Seguiremos subiendo videos, seguiremos llevando el contenido hasta sus monitores, hacia tus teléfonos, en conjunto con Carito. Carito, muchas gracias. No, todo lo contrario, Diego, siempre yo encantada de compartir espacio contigo y siempre con invitados estrella, en este caso, pues aquí a Francisco Ruiz, amigo y un excelente contador. No se pierdan los demás episodios de Rotary Talks y estaremos al pendiente aquí con Diego subiendo más contenido de valor para todos y todas ustedes, así que nos vemos hasta la próxima.